El domingo 9 de abril será Domingo de Ramos y así iniciará el Triduo Pascual o la Semana Santa, la Semana Mayor. El Triduo Pascual con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Precisamente en estos días anteriores a que inicie la Semana Santa es que hemos preparado para usted un programa que le entregaremos enseguida, que nos mueva la mente, la atención, pero especialmente que nos mueva el corazón a ir poniendo nuestra atención en este gran acontecimiento que implica nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hemos preparado este programa con una riqueza de imágenes, de arte sacro, que nos presentan los elementos de la pasión del Señor. Vamos a comenzar y revisemos primero esos elementos del juicio. Nuestro Señor fue pasado por dos juicios, uno de naturaleza religiosa, podemos llamarlo así, ante Caifás, el sumo sacerdote, y este juicio tuvo lugar en la residencia del sumo sacerdote. Se reunió el Sanedrín y allí el Señor fue víctima de un triste remedo de juicio, así lo podemos decir, pues no había ninguna acusación contundente. Más bien esos sanedritas, esos escribas y esos sumos sacerdotes reunidos allí en la residencia de Caifás, lo que hacían era buscar una acusación para saber cómo eliminarlo. Tejieron ellos con los rostros cubiertos con antifaces y con las manos enguantadas un triste remedo de juicio. Muchos dieron falsos testimonios, aportaron calumnias y acusaciones con falsedad. Y después de que ninguno de estos testimonios coincidía, el mismo sumo sacerdote Caifás le preguntó al Señor: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él respondió: sí, yo soy. Y a su respuesta agregó: y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo acompañado de sus ángeles. En ese momento Caifás se rasgó las vestiduras en ese signo muy propio del judaísmo y dijo: ¿han escuchado ustedes la blasfemia? Pues en aquel tiempo la acusación de blasfemia consistía en proclamarse Mesías, pues muchos se habían proclamado Mesías con falsedad. Encantados con la respuesta, los sanedritas, los escribas y los sumos sacerdotes, todos en coro, dijeron: sí, ha blasfemado y merece morir, merece la pena de muerte. En un segundo momento, el Señor fue presentado ante la autoridad romana, pues si bien Roma había concedido al pueblo judío mantener sus tribunales, pues los romanos ignoraban los delitos de índole religioso, ellos, después de pasarlo por este, como dije, triste remedo de juicio el jueves por la noche, muy temprano, al viernes siguiente, lo llevaron ante la autoridad romana, ante el prétor Poncio Pilato. Curioso el interrogatorio que se dio entre Jesús y Pilato, pues Pilato tuvo que interrogarlo: ¿eres tú rey acaso como estos dicen? Y el Señor le respondió: sí, yo soy rey, para ello nací. Pero dime, Pilato, ¿lo dices por ti o lo dices porque te lo han dicho? Pilato se sorprendió, pues él sabía, al conocer la justicia y el derecho romano, que toda acusación debe ser probada. Si el propio Pilato decía que Jesús era rey de los judíos, el propio Pilato tendría que demostrarlo. Y si se lo habían dicho a él, entonces sus falsos acusadores tenían que presentar pruebas que nunca presentaron. Colocaron cuerdas en las manos de Pilato, pusieron hilos en sus dedos y convirtieron a la autoridad romana en un títere. Sanedritas, escribas y sumos sacerdotes manipularon a la autoridad del César en Judea para hacerlo dictar una sentencia de muerte. Pilato vio que había falsedad en las acusaciones. Él no quiso dictar una sentencia de muerte que pudiera comprometerlo ante el César, y entonces lo mandó flagelar. Había diversos tipos de flagelaciones y había diversos instrumentos para flagelar. Uno era el flagellum,
cuerdas de cuero que se azotaban sobre la piel del condenado sin provocar lesiones severas. El otro era el flagrum romano, era mortal. Al flagrum se le colocaban o navajas o astrágalos que descarnaban poco a poco. Nuestro Señor fue flagelado brutalmente utilizando el flagrum romano y después fue llevado ante Poncio Pilato. Y ante él estaba de pie. Y Pilato lo presentó a la multitud y les dijo la famosa expresión ecce homo, es decir, aquí está el hombre, pensando que sus falsos acusadores estarían complacidos con esto, pero ellos no querían solamente una muerte provocada por la flagelación brutal, descarnado y desangrado. Ellos querían llevarlo a una sentencia de muerte en cruz, pues la ley judía aseveraba que muere como un maldito y como un impuro de Dios quien muere colgado de un madero. Y tanto sanhedritas como escribas y sumos sacerdotes querían con esto demostrar al pueblo que este carpintero de Nazaret no era mucho, ni por menos, el Mesías tan esperado. Así que nuestro Señor, de pie sobre su propia sangre, con la cara triste, con el corazón apretado, contempló a su pueblo, el pueblo de la alianza, como insatisfecho al verlo desangrarse, exigió al pretor romano su muerte en cruz. Y Pilato cometió allí un gran error, pues sometió a la consideración del pueblo la opinión de qué debía hacer con él. ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos respondieron, crucifícale. De allí, la guardia pretoriana, la corte del pretorio, abusó de nuestro Señor. Esto no formaba parte de una crucifixión, de una sentencia en cruz. Las imágenes hermosas de arte sacro que estamos viendo, esta pintura, por ejemplo, del Caravaggio, nos muestra ese abuso. Corona de espinas, ya que es rey, vamos a ponerle su corona. Y con una caña lo golpeaban en la cabeza para que las espinas se enterraran en el cuero cabelludo. Y pues es rey, vamos a ponerle un manto rojo. Y pues es rey, que tenga su cetro, y le colocaron una caña. El Señor sufrió de estos abusos y de estas burlas, y el Señor sabe también lo que un reo, un sentenciado, puede sufrir con algo que es adicional a su sentencia. El derecho romano siempre lo contempló. Todo sentenciado es un ser humano y como tal tiene derechos humanos y como tal se le deben respetar sus derechos humanos. Hay que pensar mucho en esto, queridos amigos, cuando tengamos la oportunidad de burlarnos de alguien y de burlarnos de su condición y de abusar de esa autoridad que podemos llegar a tener en alguna circunstancia determinada, porque le aseguro que al Señor lo ofenderemos gravemente, sobre todo porque Él sabe lo que esto se siente. Hay imágenes de Cristos que podemos encontrar en diversas iglesias, conocidas como un Cristo de burlas. Generalmente el rostro es de tristeza. El Señor suele estar sentado y nos contempla, nos mira a los ojos. Ahí está, este es el Cristo de burlas. Mire usted los rostros de sus abusadores, de quienes se burlan de Él. Cuando contemplamos uno de estos Cristos de burlas, generalmente vemos en sus expresiones, en su rostro y en su mirada, una comprensión y un perdón que no alcanzamos a comprender. Él no desea el mal ni siquiera de sus propios verdugos, los está perdonando. Y más tarde, cuando Él esté clavado en la cruz, llevará a la realidad este sentimiento que ahora vemos en pantalla. Es burlado, es abusado por sus verdugos, pero no desea su mal, pues en la cruz pronunciará una expresión que lleva resonando 2000 años y que durará más allá de nuestros días, más allá de nuestras noches, más allá de nuestras estaciones y más allá de todos los años. Esa expresión que dice, Padre, perdónalos por no saber lo que hacen. Mire, por ejemplo, este rostro de tristeza, de puchero, de dolor, pero en esos ojos, se dio usted cuenta, no hay odio, no hay rencor, hay perdón.
Así que hasta aquí un primer momento de estos elementos de la pasión. Primero, el juicio, religioso ante el Sanedrín, político o civil ante la autoridad romana, la sentencia, la flagelación, la coronación de espinas y el abuso de los verdugos. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos con más elementos de la pasión. El expolio, el Señor es despojado de sus vestiduras, el Vía Crucis, el camino a la cruz, y el encuentro con Simón de Cirene, el cireneo. Luego la ejecución de la crucifixión, la agonía, la muerte en la cruz y la crucifixión. Una pausa, es breve, volvemos con esto y con más.